Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, como todos los días en vivo en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y hoy planteando un nuevo debate. Hoy sí hay debate, ¿o no? Yo calculo que sí. Sí, va a haber debate. Vamos a ver, esperemos que haya debate y por lo menos dar a conocer ciertos puntos de vista con respecto al tema. ¿Qué tema? ¿Cómo viniste vos, Nair, al Yo canal? hoy me puse el casco, saqué la bici que estaba desinflada, la inflé, la puse en condiciones y me vine en bici. Ajá, se vino en Bien. bici, bien. ¿Usted? Yo me vine en colectivo. Yo salí temprano caminando. Ajá. Sí, porque si no, no llegaba, está más lejos Bueno. de la ciudad. Así que Entonces- bueno. No, bueno, es medio chiste, no se Sí, nota sí. que haya caminado. Bueno, la cuestión es que pasaron las elecciones el domingo y el día lunes conocíamos que los precios de las estaciones de servicio ya tenían un incremento del 10%, ¿sí? Bueno, todo eso vamos a estar hablando hoy en Distintos Parecidos. El aumento del combustible se lo ha relacionado, obviamente, con las elecciones, el después, el post-elecciones, y bueno, a partir de allí el aumento del combustible. ¿Por qué no? Nos empezamos a preguntar también, bueno, por la Argentina es país productor. También nos empezamos a preguntar cómo se maneja políticamente esto y por qué con respecto a los precios internacionales Argentina tiene que ir también regulando sus propios precios. Bueno, todo eso vamos a intentar darle respuesta hoy aquí en Distintos Parecidos. Presentamos el tema como lo hace siempre la producción y luego presentamos a nuestros invitados para pasar al debate. El gobierno libera el precio de los combustibles. Lo comunicó esta tarde el Ministerio de Energía. La medida va a regir desde el domingo próximo. En principio, no serían autorizados aumentos. No está más un ministro o un secretario para digitar o decir qué precio tienen que tener las distintas petroleras. Eso lo decide cada empresa en función de lo que sus clientes están dispuestos a pagar. El ajuste de la nafta se revisa el precio en función de varias variables. El valor de los biocombustibles, el valor de el petróleo crudo y el valor del dólar. ¿Se puede considerar que un aumento de la nafta es legítimo cuando el tema del mercado que impone los precios lo es en dólares? Cuando los salarios y quienes pagamos el combustible lo hacemos en pesos. Y ahora tenemos un sistema energético en el cual se puede importar, se puede exportar sin impuestos y en la Argentina vamos a pagar lo que vale en el mundo el combustible. Pasa que justo ahora el combustible aumentó. Si en el mundo baja, los precios van a bajar. Si en el mundo sube, los precios van a subir. Hola, quiero votar para presidente, gobernador y todo aquel que nos quite dinero para parques y bibliotecas. Bien, presentado el tema, presentado también un poco con humor para que estas cosas a veces alivianen un poquito, porque obviamente esto impacta directamente en los bolsillos, en todo, porque también lo vamos a estar viendo, aumenta el combustible y por carácter transitivo aumenta otro tipo de productos. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Está con nosotros Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincia. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Muy buenas tardes. Y Gisela Lamberti, que es presidenta de la ONG Consumidores Mendocinos. Muchas gracias, Gisela, también por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, y la pregunta obligada es, ¿a qué se debe el aumento del combustible? Y supongo que van a haber dos respuestas distintas. Empecemos por Emilio. A ver, el aumento del combustible se debe básicamente a una normalización de todas las que son las variables que definen el costo del combustible. Bien. O sea, cuando vos analizás el costo del combustible, el costo de la nafta que nosotros tenemos un 60% que es petróleo crudo. El petróleo crudo se comercializa en dólares, es así, básicamente. ¿Por qué el precio del petróleo crudo está en dólares? Bueno, si entramos para atrás en la cadena de comercialización, vos tenés que el costo del capital, que es básicamente una de las cosas que más fuerte pega en el costo del crudo, está en dólares, porque las empresas que invierten en exploración y explotación definen sus inversiones en función de dónde le da mayor rentabilidad. Y bueno, eso lo tienen todos los lugares del mundo por elegir, vienen a Argentina si la rentabilidad que les da la explotación del crudo en Argentina les conviene. Eso es una realidad, si la queremos ignorar
nos quedamos sin petróleo o nos quedamos sin gas, como ya nos pasó. Entonces vos tenés el precio de la nafta, arriba del 50, casi 60% está definido por el valor del crudo, que está en dólares, del precio de la nafta, ¿no? El 50% del precio de la nafta son impuestos, tenés el 20 y poco por ciento que es el impuesto a las transferencias de los combustibles, 21% del IVA, ingresos brutos y otra serie de impuestos que van acumulando. Y después tenés realmente toda una cadena de valor de la industria petrolera en Argentina, que incluye la refinación, que está bastante desajustada, que ha venido muchos años de alguna manera digitada desde el gobierno, del Estado, de diferentes maneras, y bueno, y ahora esto se está reacomodando en definitiva. Así que te diría que básicamente durante mucho tiempo nosotros tuvimos un petróleo crudo que tuvo un precio sostén, lo cual llevó que el precio de los combustibles en Argentina fuera mucho más alto, o bastante más alto que lo que era en el resto del mundo. El petróleo se estaba pagando más caro que lo que se pagaba afuera. Esto fue una decisión política de sostener un sector petrolero. La podemos jugar buena, mala, hay diferentes puntos de vista. Mendoza, siendo una provincia petrolera, no le vino mal durante un periodo de tiempo que hubiera un peso sostén para el petróleo, si no nos hubiéramos quedado con un nivel de actividad mucho menor, menores regalías, menos salarios, menor actividad económica. Obviamente es una visión un poco egoísta, ¿no?, de Mendoza, productora de petróleo. Me da la sensación, perdóname que te corte, vos hablás de reajustar, se está reajustando, reacomodando. ¿Eso quiere decir que todavía puede llegar a tener o una suba o una baja? ¿No está, digamos, el precio establecido fijo? No está el precio fijo. O sea, ya hace poco tiempo se hicieron dos anuncios. Primero, que se liberara el precio del petróleo. Sí, o sea, sí, eso la verdad es que el precio del petróleo, nosotros hablábamos siempre de un crudo medianito o un barril criollo que definía un valor más alto y lo crea valor internacional. ¿Esto por qué? Porque la industria argentina es ineficiente, objetivamente. Necesitaba un valor más alto para poder sostener toda su estructura de costo. Se mantuvo ese precio durante un tiempo, el precio internacional variaba, bajó mucho durante un tiempo, después empezó a subir y había un mecanismo definido que en cuanto los precios se cruzaran, se desenganchaba y empezaban a fluctuar en forma natural. Eso sucedió hace un mes atrás aproximadamente, ya había pasado hace un tiempo atrás, el gobierno decidió mantener el barril criollo porque todavía no estaba seguro que iba a pasar. Ahora ya está, se desenganchó el barril criollo y el precio del barril del crudo empieza a fluctuar con el precio del barril internacional. Bien. O sea que ya tenemos una referencia que nos dice que ese es el precio al cual tenemos que ser capaces de producir para sostener una industria local que produzca petróleo y la que en definitiva es la base del costo de la nafta. Bien, ahí tenemos la respuesta política técnica, podría decirse. No, es técnica. ¿Solo técnica? La verdad es que es técnica, Bien. En definitiva. O sea, la decisión de liberarlo es ya una decisión que ya estaba definida desde el arranque de esta gestión. O sea, de ir normalizando, ir eliminando todas las barreras que hacen que la economía estuviera de alguna manera maniatada y no pudiese adaptarse y definir sus precios relativos. Bueno, llevó un año, casi dos, el llegar a este punto, no se soltó de golpe, se ha trabajado muchísimo en sostener, en hacer que estas variables se vayan ajustando progresivamente hasta llegar a un punto en el cual al soltarla no se produjera un gran sacudón. ¿Qué es lo que realmente se ha conseguido? Te digo, si vos evaluás el precio de la nafta en dólares, básicamente, porque desgraciadamente tenemos una moneda que no nos sirve como referencia de valor. Ojalá tengamos una moneda que nos sirva como referencia de valor en el futuro cercano, pero hoy todavía, con los niveles de inflación que tenemos, hablar de peso nunca sabes exactamente de qué estás hablando, si de mucho o de poco. Si hoy te fijas el precio de la nafta en dólares, estamos bastante más baratos, estamos baratos realmente en relación a los últimos 3-4 años. O sea, se ha venido recuperando un poquito ahora, pero estamos baratos, estamos en unos 20 y poco dólares por litro. Claro, cuando llegamos a estar a unos 64 dólares por litro hace 2-3 años atrás. O sea que era el más caro, digamos. Éramos el más caro en ese momento. No, en no somos el más caro. No, Argentina... En este momento estamos en segundos, después de Uruguay. Después Uruguay. No, bueno, en la región. En la región. Bueno, por eso. Si te fijas en el mundo, el precio de la nafta va desde, olvídate Venezuela, que tiene un precio que no existe, digamos, un centavo, no es un precio mínimo. político, arranca en 30 centavos, 35 centavos para los países del Medio Oriente, que también tienen sus políticas, y te vas hasta 2 dólares el litro en Hong Kong, Noruega. Fíjate que Noruega, que es un país productor, igual tiene una nafta mucho más cara. Nosotros estamos en 1,28, el promedio a nivel mundial está en 1,02, 1,03, por ahí está. Así que estamos por encima del promedio, pero bueno, no estamos tampoco en la punta, y acordate que desgraciadamente, es así, el 50% del precio de nuestra nafta es impuesto. Impositivo, tal cual.
Bien, Gisela, ¿a qué se debe el aumento del combustible? Bueno, voy a disentir con el subsecretario. En primer lugar, digo, esta medida no está ajena a distintas medidas que se han estado llevando a cabo por parte del Gobierno Nacional, con esto que vos recién resaltabas de un reajuste en cuanto a los precios y a las tarifas, donde se tiene en cuenta una parte de los actores que intervienen. En este caso, y me remito también al tarifazo, a las empresas vinculadas a la energía eléctrica o a la distribución del gas natural, las medidas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional claramente han defendido los intereses y las ganancias de las grandes empresas. Yo no digo que las empresas tienen que tener sus ganancias, por supuesto, justas y razonables, pero es un deber irrenunciable del Estado cuidar los intereses de los consumidores. Vos recién decías que cuando se terminen de equiparar el precio sostenido que teníamos acá del barril, que estaba en $70 y llegó ya creo que a los 55, una vez que eso se equipare, libremente va a fijar los precios de los combustibles líquidos en la Argentina. Bueno, yo disiento enormemente con esa postura. Creo que no estamos en un mercado de competencia perfecta, en absoluto. Concuerdo. Creo que las empresas que hoy extraen, hacen el refinamiento, la comercialización y la distribución de los combustibles líquidos se encuentran concentradas. Son muy pocas las empresas las que fijan los precios y no se está teniendo en cuenta a un eslabón muy débil en esta cadena que somos los consumidores. ¿Y cómo afecta? Digo, porque no es un bien más en la economía los combustibles líquidos. No, Este aumento el del transporte, digo, es fundamental para cualquier tipo de producto. y va a interferir El nivel de subsidio en una que tiene enorme el transporte cantidad. Es brutal. El nivel de subsidio que tiene el transporte es casi el 50%, Claro. es enorme. O sea, La parte es enorme. impositiva, digamos. No, subsidio directo al transporte. O sea, el transporte tiene un subsidio gigante, el transporte público por lo menos, ¿no? Sí, sí. Perdóname, no te quise interrumpir. Pero digo, este aumento del 10% en los combustibles se va a trasladar directamente a la inflación. Porque no solamente el 10% lo vamos a ver cuando vamos a pagar el colectivo o cuando vamos a echar nafta a nuestro auto. Digo, infiere en un montón de precios relativos. En el transporte que tienen aquellas empresas para trasladar sus productos a las góndolas del supermercado o que utilizan los combustibles para producir. Yo he escuchado versiones del gobierno nacional, del ministro de Energía, diciendo que esto no va a incidir en la inflación, que me expliquen cómo, no sé si vos me lo podés explicar. Sí, te lo puedo explicar. ¿Cómo Mira. no va a influir? A ver, va a influir seguramente, digamos, pero vos tenés dos... La inflación está generada básicamente por dos cosas, ¿no? O sea, y la inflación más grave en Argentina no es la inflación generada por los costos, sino la inflación generada por el fenómeno monetario de la expansión monetaria. Eso es Cuando una vos versión. venís, no, es la economía. Eso, bueno, ya. Hay qué distintas sé yo, podemos posiciones. charlar respecto de eso, pero bueno, yo te puedo contar un poco digamos, el fenómeno económico que genera. El principal generador de la inflación en la Argentina es la expansión monetaria. La expansión monetaria tiene prácticamente el principal responsable de la expansión monetaria es el déficit fiscal. Y el principal responsable del déficit fiscal, el principal responsable son los déficits energéticos. Argentina tenía un déficit que casi llegó a 14.000 millones de dólares por año, es el 50% del déficit fiscal está producido por los subsidios energéticos. Básicamente, en menor medida la nafta, aunque te digo que mientras se sostuvo el barril criollo, que ahí coincidimos, yo concuerdo con vos, o sea, ahí la Argentina, todos los argentinos de alguna manera estábamos subsidiando el mantenimiento de un nivel de la actividad petrolera X que se consideraba importante por la creación de empleos que generaba, por las economías regionales, un montón de cosas, bueno, una decisión política. Bancamos un barril de petróleo por encima del precio internacional y con eso sostuvimos un precio de la nafta mucho más caro. O sea, todos los argentinos estamos subsidiando de alguna manera las ineficiencias del sector petrolero, ¿no? Que tenía un valor más alto, concuerdo plenamente con vos. Ha habido una transferencia enorme, digamos, del bolsillo de todos los argentinos hacia el sector petrolero, una realidad. Ahora, Mendoza es parte del sector petrolero. Sí. O sea, nosotros cobramos regalías y cobramos y parte de nuestra actividad, el 22-23% del PBG de la provincia de Mendoza, depende estrictamente del sector hidrocarburífero. Entonces, cuando hablamos de todo este tema de recortarle los márgenes a los diferentes actores del sector, no nos olvidemos que el Estado
es uno de los principales recaudadores y los que se queda con el mayor margen del sector petrolero. No son las petroleras. 10.000 millones de dólares al año. En regalías está, y probablemente sí. Ahora, ¿no te parece contradictorio, digo, al bajar el precio del barril que aumente la nafta? Digo, porque es contradictorio. Mirá, a ver... Antes teníamos un precio sostenido mucho mayor, ahora baja cuando se acopla a los precios internacionales y baja y aumenta la nafta. Vos fijate, vos estás confundiendo, andas confundiendo. Fíjate los valores relativos, pesos, dólares. Lo que nosotros tenemos un aumento sostenido de la nafta en pesos debido a una inflación, desgraciadamente, que es lo que te comentaba recién, la inflación el fenómeno monetario, generado por la emisión monetaria necesaria para financiar un déficit fiscal, cuyo principal responsable son los subsidios energéticos, un perro loco que se corre la cola. Bueno, si en algún momento nosotros no cortamos ese circuito y empezamos a sincerar la realidad, nos metemos en una espiral de la cual no salimos más. Ahora, ¿vos no crees, digo, que en estos últimos año y medio, la producción, digo, y los datos están en las páginas web del Ministerio de Energía, que ha bajado la producción? Sí, ha bajado. En el 2016... casi el 4% y en el 2017 el 8%. Bajó el precio del petróleo. Baja la producción, o sea, está desmotivada la inversión y la producción nacional. Claro que está desmotivada. Y terminamos importando gas, por ejemplo, a Chile. Sí, porque es más barato. A $7 el millón de BTU. No es más barato porque en Bolivia estaba a 4. No, ¿sí? Está equivocado. Y el déficit que tuvimos por pagar esa compra, esa importación de gas a Chile, digo, no las hubiésemos ahorrado si se mantenía el nivel de producción en Neuquén. No, porque vos te estás equivocando en dos temas. Te estás equivocando, acá sí te estás equivocando. Vos me estás comparando las importaciones de Chile con las importaciones de Bolivia. No tiene nada que ver. Las importaciones de Chile... ¿Estamos importando gas? Escuchame. Las importaciones de Chile reemplazan las importaciones de gas natural licuado que viene por barcos desde Asia o Centroamérica. Todo el gas que se puede importar de Bolivia se importa. No importamos más gas de Bolivia porque Bolivia no tiene más gas y los contratos que tenemos, bueno, casi te lo digo que sí, los contratos que tenemos con Bolivia son interrumpibles porque el gas de Bolivia se va a Brasil porque Brasil le paga el gas más caro a Bolivia. Una importación extraordinaria a Shell a 7 A ver, entendamos el tema. No explicaron desde el gobierno nacional por qué nos hizo la compra a Bolivia. No, a ver, a Bolivia. Pero aparte, saquemos. Escuchame. ¿Por qué no lo produjimos? Digo, si se ha bajado la producción. Está exactamente. Esto es lo que te estoy diciendo, justamente. No dejamos de producir gas en Argentina, porque en Argentina al gas local, durante la última década, le pagábamos $2.50 el millón de BTU, cuando importábamos gas importado por barco a $13 el millón de BTU. Una locura. Que lo pusieron como precio de referencia para el tarifazo. No. El precio de referencia del tarifazo es $7. $7. No, $7 con 50. Cuando el costo en Argentina es de 2. No. Lo acabas de decir. No, ese es el precio que se le pagaba a las productoras argentinas por sacar el gas. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Dejaron de sacar gas. Nos quedamos sin gas. Entonces empezamos a importar gas de afuera porque durante 15 años no le pagamos el gas a los productores locales. ¿Por qué? Porque le congelamos el precio del gas a los productores locales para tratar de llevarle un gas barato a los usuarios. Buenísimo, 2 años nos duró. Después de eso dejamos de buscar gas, nos quedamos sin gas en Argentina. Buscar gas es un proceso que lleva muchos años, es muy caro. ¿Y qué hicimos los brillantes, los argentinos durante 10 años? Salimos a importar gas. ¿De dónde importábamos gas? Todo el gas que podíamos traer de Bolivia y después fantásticamente se nos empezó a ocurrir a traer gas en barco, pagando $13, $14 el millón de BTU. Por eso, Debido está siendo juzgado y probablemente termine en la cárcel. Ahora, cuando empezamos a importar gas de Chile, creo que como me comentabas vos, es porque ya no podemos importar más gas de Bolivia y estamos reemplazando gas importado por GLP. O sea que la ecuación económica, digamos, hecha, es la más barata posible para el consumidor argentino. Y tanto se cuida el bolsillo del consumidor argentino que ahora con la liberación de los precios, esto que estamos dando, se va a dar un fenómeno. Si las productoras locales de petróleo no son capaces de mantenerse competitivas contra el precio internacional, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a importar petróleo y vamos a empezar a importar nafta. Y ahí está el punto. Siendo un país productor. Pero y sí, si no vos no podés producir. A ver, ahí está, me está dando vuelta el razonamiento. Si vos no podés producir en forma competitiva, que es lo que nos está pasando en Argentina, ¿el precio quién lo paga?
El usuario. Entonces el gobierno tiene que tomar la decisión de decidir qué hace. ¿Le baja el precio a la gente o le mantiene el precio a las petroleras? Bien, en definitiva, lo que estamos viendo es el aumento de los precios para los consumidores comunes de todos los días cuando vamos. Y obviamente esto también explica, ¿no?, un montón de cosas y está bueno también debatirlo. Nos fuimos hacia otro lado también, el tema de la matriz productiva, que también ya lo hemos visto en otros programas. La idea también es seguir viendo, bueno, ¿por qué en este momento? ¿Por qué se da este tipo de aumento ahora? También buscarle, a ver, se le han dado muchas lecturas, lo decíamos también al principio, una cuestión electoralista, que se habla de que en realidad los precios iban a bajar, pero en realidad no podría ser, porque es el Estado justamente el que recauda y en un momento de déficit fiscal tampoco podría ser. Bueno, todas esas preguntas las vamos a dejar para el próximo bloque para tratar de darle respuesta, porque a veces no las tenemos muy claras, ¿no? Los quienes no hemos estudiado específicamente el tema, está bueno que esas lecturas que se hacen les podemos empezar a dar un poquito más de conceptos y poder entenderlas un poco mejor. Los invitamos a que ustedes participen a través de redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Los invitamos a que participen como ciudadanos, como consumidores, también nos den su opinión. Enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y estamos hablando del aumento de combustible porque se liberaron los precios, ¿sí? Estábamos viendo que a partir de ayer, lunes, los precios estaban un 10% más caros, ¿sí? Y vamos a ver... ¿Cómo? Más barato. Vamos a ver cómo quedaron entonces los precios de los combustibles. En este momento está en la placa ahí. Tenemos algunas empresas, como por ejemplo YPF, Ultra Diesel 19,60, Infinia Diesel 21,76, Super 22,43 e Infinia Nafta 25,16. Después Action, Nafta Super 23,09, Premium 26,08, Diesel en 19,78 y Eurodiesel en 22,44. Y después Shell, Fórmula Super, que tienen otras nomenclaturas, pero es lo mismo, 23,79, Power Nitro más Nafta 27,09 y Fórmula Diesel 20,43 y Power Nitro Diesel 22,09. Esos son los precios después de la suba de las elecciones. Bien, perfecto. La lectura de que esto fue una política electoralista, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Mira, yo no hago lecturas políticas, realmente hago un análisis técnico. Ahora, si vos me preguntás si se esperó a que pasaran las elecciones para subir la nafta, y muy probablemente sí. O sea, ojo, que se liberó el precio de los combustibles mucho antes, o sea, varias semanas antes. Sí. Las empresas mismas se contuvieron, probablemente las mismas empresas evitaron poner de mal humor al presidente poniéndole un aumento antes de las elecciones, eso es claro, y probablemente afectó. Tal vez no quería que le fuera mal. Tal vez no quería que le fuera mal en las elecciones. Probablemente, grandes empresas. Probablemente, sí, seguro. Respecto a este tema de la liberación del precio, por ahí los consumidores que no tenemos, como decía Fer, tanto conocimiento, pensábamos, se libera el precio, entonces las empresas aumentan deliberadamente el precio del combustible. Y usted recalcaba que era importante esto porque de ese modo iba a haber competencia y los precios podrían llegar a mantenerse o posiblemente bajar. ¿Cómo es esa situación? ¿Realmente beneficia o no al consumidor? Mira, a ver, claramente, y ella lo comentó bien, el mercado de los combustibles en Argentina es un mercado oligopólico. Hay 3 o 4 empresas que son las que tienen las refinadoras. Hay 3 refinadoras grandes en Argentina. Y vos me decís, ¿qué tan difícil es ponerse de acuerdo entre 3? Y bueno, no sé qué tan difícil sea. Claramente se busca que haya competencia entre las diferentes naftas y hay una que es YPF, que básicamente tiene una posición enorme y dominante de mercado, que es la que va marcando el pulso y el ritmo, digamos, de los aumentos. Nadie aumenta mucho más que YPF y nadie baja mucho más que YPF porque la verdad que ellos tienen una posición dominante de mercado. En Mendoza tiene más del 80% de las estaciones de servicio por un tema de costo, ¿no? Acá tenemos la refinería y realmente a las otras banderas les cuesta mucho más caro llegar a Mendoza. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay una gran discusión respecto a los actores. O sea, el siguiente paso, que ya está, en realidad ya se está dando, es si se detecta que realmente hay una situación ahí, digamos, oligopólica, en donde hay un abuso sobre los consumidores, sobre todo nosotros, y probablemente se termine liberando la importación de combustible. Ahí, en ese caso, ¿quién regularía? ¿O directamente se da marcha atrás a esa decisión? No, el mercado está desregulado, básicamente.
El mercado está desregulado y no creo que se vuelva atrás con eso, porque yo creo que es bueno que esté desregulado. O sea que existe la posibilidad, Sí. existe la posibilidad de que se liberen las importaciones de los combustibles. No, hoy están liberadas las importaciones Claro. de combustible Quedan y está liberadas. liberada la importación de crudo. Ambas. Hay un trámite previo que la hace un poco engorrosa, objetivamente hablando, pero está liberada. Ajá. Entonces una estación de bandera blanca de golpe podría traerse 3 camiones de combustible de Chile y venderlos en Argentina. Podría hacerlo, pagando los impuestos de importación y lo que tiene que hacer. Y una refinadora, en vez de comprar petróleo local, podría salir a comprar petróleo más barato afuera, si se diera el caso, y con eso tener un insumo más barato para su planta refinadora y poder producir nafta más barata o quedarse con un margen mayor. Entonces, en el juego de todas esas variables, eso está el equilibrio que nos llevaría a buscar, digamos, una situación óptima desde el punto de vista económico. Y ojo que el consumidor se beneficia de todo eso. O sea, cuando vos te pones a pensar realmente, porque hoy yo como subsecretario de Energía y Minería de la provincia, ¿no? Yo me siento en Buenos Aires y me dicen, che, vamos a liberar el precio del petróleo, vamos a liberar las importaciones de petróleo, me juegan dos cosas. Por un lado, tal vez consiga con eso bajarle el precio de los combustibles a la gente. Por otro lado, la miércoles se me cae la actividad económica en la provincia de Mendoza, dejo de sacar petróleo, la refinería produce menos, tengo despidos en el sector petrolero. Entonces realmente es un juego que hay que ir llevándolo de forma equilibrada. Yo creo que estos 2 años que han pasado hasta que se ha producido esta liberación ha logrado que se empiecen a ajustar los diferentes actores del sector para no tener un descalabro grande. Claro. Pasamos de un petróleo de 70 y pico dólares, 77 dólares al arranque de esta gestión a uno de 54, 55 dólares. Si vos te pones a pensar cómo evolucionó el precio de la nafta en dólares, porque desgraciadamente te digo, o sea, el peso no nos ayuda, porque la inflación nos va cambiando permanentemente los valores relativos. Claro, el tema es que un poco tomando lo que decía Ramón, ¿no? Al principio, que decía que bueno, que las empresas, por ejemplo, no pueden pretender. No, las empresas pueden pretender lo que quieran, eso No, desgraciadamente pero es así. digo, en definitiva O sea, las ganancias que estén comprendidas en función del dólar, cuando nosotros, consumidores, ciudadanos, Cobramos en pesos. Cobramos en pesos, es pagamos relativo, en pesos. es relativo, vos cobrás en pesos con los reajustes que se van haciendo, digamos, anualmente en los salarios, con lo cual el peso nuestro tampoco es un valor estable, se va ajustando. Cuando vos ves los ajustes que ha habido en los salarios, los ajustes que ha habido en la inflación y los ajustes que ha tenido el precio de la nafta, ojo, en dólares, básicamente, o contra la inflación, como lo quieras, la nafta ha aumentado menos que los otros precios de la economía. Claro, subsecretario, disculpe que interrumpa. Es que los análisis de los aumentos, tanto del combustible como de las tarifas, no se deben mirar y analizar de manera individual. Digo, todos estos temas tienen que ver con la energía, con el acceso de la energía a la población. Absolutamente. Entonces, se analizan por forma separada, pero cuando el salario para afrontar esos aumentos es uno solo. Sí. El aumento, por ejemplo, del gas y de la luz, llegó a un 400%. Sí. ¿Aumentaron los salarios un 400%? Definitivamente no. El aumento acumulado desde que este gobierno asume al día de la fecha en las naftas es del 67%. Si usted analiza en este año, dice a lo mejor no llega al 30%. Las paritarias cerraron en un 17-18%. ¿Sí? Sumemos el resto de los aumentos. Pero todos vinculados a la energía. Entonces digo, no se puede hacer un análisis parcial es que vos de estás todos haciendo, aquellos bienes y servicios que están vinculados al uso de la energía. Vos estás haciendo el análisis parcial en este tema y te explico por qué. De vuelta partimos del mismo punto. Nosotros salimos de una base en la cual los insumos energéticos, todo, gas, los combustibles fósiles, la electricidad, estaban brutalmente subsidiados. ¿Y a usted le parece mal que estén subsidiados? Me parece muy mal. Yo te explico por qué me parece muy mal. Yo en mi casa, que vivo en una casa linda, que tengo buena calefacción y toda la historia, estaba pagando, ¿entendés? 150 pesos, 200 pesos de gas. Cuando hay gente, ¿entendés? Cuando hay gente que tiene gas en garrafa y que paga por esa misma cantidad de calorías que yo estoy consumiendo 15 o 20 veces más. Claro, pero el problema no es sacar el subsidio. El subsidio de los insumos energéticos es un subsidio altamente injusto, brutalmente injusto, porque subsidia a los que más gastan en detrimento de los que menos tienen.
Bien, los Entonces, voy a cortar, ese es los un corto un análisis. ratito, es la realidad, Gisela y está Emilio, demostrado. los corto porque Sí. en este momento estamos en comunicación telefónica con Raúl Castellanos, que es secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, otra de los agentes, ¿sí?, que tienen que ver con esta temática. Raúl, buenas tardes, Fernando Oviedo te saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Raúl, bueno, nos estamos preguntando acerca del aumento de combustibles, por qué se da en este momento, y también preguntarnos por qué el combustible tiene que aumentar, podría decirse, constantemente. ¿Cuál es la respuesta que dan ustedes desde las empresas? Bueno, aclaremos de entrada que nosotros representamos a las estaciones de servicio y no somos formadores de precios, ni tenemos ninguna decisión en cuanto a la suba o la baja, ¿no? Pero, digamos, aclarado esto, ¿por qué aumenta permanentemente? Bueno, en realidad no escapa el combustible a la realidad económica del país, ¿no es cierto? Hace mucho que hay inflación en nuestro país y todo aumenta permanentemente, ¿no? En realidad, de hecho, si tomamos los dos últimos años, 2015 y 2016, los combustibles aumentaron bastante por debajo de la inflación, aunque parezca mentira, porque siempre es noticia en realidad cuando aumentan los combustibles, ¿no? Pero la realidad es esa. 2015 aumentó un 11% y la inflación fue del 27%. 2016 aumentó un 30% y la inflación fue del 40%. Este año ya le va ganando un poco, digamos, el precio de los combustibles a la inflación, ¿no? Llegamos a un acumulativo del 25% y la inflación creo que va en el 17,5% aproximadamente, ¿no? Esa es la situación. Bien. Sí, Emilio, ¿quería preguntar? Básicamente lo que comentábamos recién. O sea, el precio del combustible no escapa a la realidad y cuando la comparás frente al resto de los precios, en el caso de la nafta, ¿no? Vemos que la evolución del precio no ha sido tan alta como la inflación. No como en el caso de los otros insumos energéticos que coincido con vos han aumentado muchísimo, pero porque partían de una base muchísimo menor. Raúl, una de las preguntas que se pueden desprender es por qué se espera, ¿sí?, a liberarse los precios, se liberan los precios, pero el aumento se hace una vez que a nivel internacional los precios también aumentan. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer? Bueno, cuando se libera el precio, se entra, digamos, se comienza a jugar según las reglas de juego de los países que están con sus políticas de hidrocarburos desreguladas, ¿no es cierto? A ver, yo creo que habría que esperar de que haya variaciones de precios más frecuentes de las que hay actualmente, ¿no es cierto? Pero también habría que esperar que a veces suba y a veces baje. ¿Qué es lo que pasa en casi todos los países? Nosotros muchas veces nos quejamos y decíamos, ¿cómo puede ser si bajó en todo el mundo y aquí no bajó, ¿no es cierto? Sí. A veces también subía en el resto del mundo y aquí no subía. A partir de ahora estamos alineados con el resto de los países, ¿no? Es una experiencia nueva, hay que ver cómo funciona, ¿no es cierto? Yo no estoy defendiendo esta situación ni mucho menos, pero esas son las reglas de juego, ¿no? En realidad no es mi nuevo. opinión es que la situación no va a variar demasiado con respecto a lo que hemos vivido, por ejemplo, en el curso de este año, ¿no? Pero habrá que verlo en la cancha. Claro, bueno, porque lo hablábamos también en función de estas lecturas políticas que se hacen fue una medida post-electoral, ¿no? Y hoy esa lectura también se mezcla en esto, también hablábamos más de la parte técnica y se puede entender desde allí también, pero bueno, la pregunta era eso, ¿por qué se da quizás en este contexto? Yo quería hacer una pregunta, digo, porque cuando sube el costo del barril a nivel internacional, inmediatamente esos costos se trasladan a los precios de los combustibles, al precio que pagamos cada uno en las estaciones de servicio. Yo les pregunto, tanto a usted, subsecretario, como a Castellano, que está al teléfono, si recuerdan, yo la verdad lo desconozco, no lo he encontrado, que me cite un caso en la historia mundial que haya bajado el precio del barril y se haya bajado en la misma proporción a los precios de los combustibles. Yo no lo conozco, les quiero preguntar a ustedes si ha pasado, digo, porque cuando aumenta el traslado es proporcional, cuando baja no. Nunca es proporcional ni en la subida ni en la bajada, simplemente porque el costo del petróleo representa un determinado porcentaje en el costo de la nafta. Sí, el 80% aproximadamente. No, acuérdate, el costo de la nafta, el 50% es impuestos y del costo de la nafta el 60% del petróleo. O sea que tenés que poner 60 por 4, tenés un 24 o 25%, entre comillas, que vendría a ser el costo del petróleo en el valor que vos ves en el surtidor.
Las otras variables no necesariamente se ajustan a la misma velocidad que se ajusta el precio del petróleo. Ni los precios de los salarios, ni los precios Cuando de la baja el precio energía. internacional, ahora cuando sube el precio internacional, inmediatamente se traslada a los precios finales. Tendríamos que ver, ciertamente Por eso hay una les pregunto correlación. si conocen algún caso, porque Ciertamente. no lo Trasladamos conozco. la pregunta a Raúl. Raúl, no sé si habrás escuchado bien la pregunta de Gisela, ella es presidenta de la ONG Consumidores Mendocinos. Perdón, no lo escuché bien. Digo, si le alcanzó a escuchar la pregunta que hacía Gisela en cuanto a, bueno, que cuando el precio del barril aumenta, automáticamente se aumenta en el mismo porcentaje el precio del combustible. Distinto es cuando el precio del barril baja. Claro, bueno, eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, pero la situación de ahora es distinta, ¿no es cierto? O sea, eso es una lectura que vamos a hacer lo que pasaba con el sistema anterior, ¿no es cierto? Del petróleo en la Argentina. Bueno, hemos perdido la comunicación. Internacional. Siempre hubo alguna limitación, algún acuerdo, alguna regulación o algo, ¿no es cierto? Ahora es distinto, por eso digo, vamos a ver cómo funciona. Históricamente debería está moverse librado con al mayor azar. frecuencia. No, al azar no. Debería Está librado. subir y bajar con mayor frecuencia a medida de que suba o baje el petróleo. Bien, Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, decía, cuando se conoce la noticia de la liberación de los precios de combustibles, decía que debería bajar 20 centavos de dólar por litro, pero que no va a ocurrir porque el gobierno no se va a arriesgar a perder recursos justamente en un momento de déficit fiscal tan elevado. ¿Esto es así? ¿En realidad debería bajar el precio y en definitiva está subiendo? No, nosotros hacemos el cálculo permanentemente y desde el último ajuste de precios hasta ahora, hasta ayer, el petróleo había subido un 5% y el dólar había subido un 5% también, ¿no es cierto? Son los dos factores que influyen. Ese 5 del petróleo más el 5 del dólar era el 10% de incremento promedio que ocurrió. No sé cuál es la cuenta que hace. ¿Quién me decía que dijo eso? Manuel García, presidente de la Asociación de Manuel García, Estaciones. Sí. Exactamente. Sí, no es así el cálculo. No sé qué cálculo hará él, ¿no es cierto? Pero si hacemos el cálculo de la situación de cuando aumentó el 1 de julio y la situación cuando aumentó ahora, el petróleo está un 5% más caro y el dólar un 5% más caro también. El dólar estaba a 16,70 y al día de ayer o antes de ayer estaba a 17,70 aproximadamente. Bien, Raúl, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Bien, pasaba entonces en comunicación telefónica con Distintos Parecidos Raúl Castellano, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles. Bueno, la discusión sigue, ¿no? En cuanto a ponernos Sí, yo le quería hacer una pregunta, porque no soy especialista, yo soy presidente de una asociación de defensa del consumidor, no soy especialista en materia energética, mucho menos en materia económica, pero hay algunos datos que se pueden leer. Y hablando esto del déficit fiscal energético, en el último año y medio, año y 8 meses, se ha importado gas en una misma proporción que en los últimos 8 años. Digo, ¿esto no genera un aumento en el déficit energético? O este ejemplo que yo le ponía de la importación de gas a Chile, pero déjame terminar, de la importación del gas a Chile a un precio altísimo, no genera, digo, si hubiésemos mantenido los niveles de producción que tenía Neuquén, nos hubiésemos evitado pero absolutamente. esos 7 millones en importar. Bueno, entonces digo, estas medidas no tienden a desacelerar la producción local. A ver, para un poquito, entendamos que la producción de hidrocarburos, la producción de hidrocarburos es un fenómeno que no aumenta, baja y cambia sus curvas, digamos, de un mes para el otro o de un año para el otro. O sea, para vos aumentar la producción de hidrocarburos, sea petróleo o gas, te tenés que explorar con 3 o 4 años de anticipación, tener suerte que lo encontrás, hacer todas las instalaciones de superficie, sacarlo, con lo cual las reducciones de volúmenes de gas y petróleo que estamos viendo hoy día son producto de años de desinversión. Para revertir esta situación va a requerir años. Sin embargo, en Santa Cruz están, digamos, produciendo un montón producto de un programa que se comenzó en el 2013. Bueno, lleva su tiempo, pero... nosotros en el corte seguimos hablando en el próximo bloque también, pero los tiempos de la tele son así y nos tenemos que ir a un corte. Los invitamos rápidamente a que participen en redes sociales. Estamos en Twitter en @EPCNalú y en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Nosotros probablemente continuemos hablando aquí, pero los invitamos a que el próximo bloque también nos sigan escuchando aquí en Distintos Parecidos. Ya venimos.
estamos en Distintos Parecidos. Empezamos hablando acerca del aumento de combustible que se conoció a partir del día de ayer y nos estamos yendo obviamente a la matriz productiva energética de nuestro país, que da obviamente a remontarnos de políticas anteriores, las políticas actuales y obviamente siempre cómo repercute en la vida diaria del consumidor, que en definitiva es lo que termina haciendo lo importante día a día. Obviamente, teniendo en cuenta que lo importante también es que el impacto sea a largo plazo, ¿no? Y que esas políticas realmente den las respuestas que esperamos que tengan. Ahí hay un tema que es muy amargo, básicamente, ¿no? Un aumento en el aumento de los precios de los insumos energéticos lo sufrimos de forma inmediata, porque nos pega en el bolsillo. O sea, pasamos de pagar algunos cientos de pesos por el gas a tal vez hasta miles de pesos por gas y algunas decenas de pesos por la electricidad, algunos cientos de pesos por la electricidad. O sea, eso lo sufrimos inmediatamente en el impacto en el bolsillo. Ahora, no nos equivoquemos. Lo que nosotros no estábamos pagando en la factura, la energía que nosotros no pagamos en la factura, pues nos la subsidiaban, entre comillas, la pagábamos por otro lado. O sea, los impuestos que nosotros pagábamos, que tenían que ir al resto de los servicios públicos, que son función indelegable del Estado, la salud, la seguridad, la educación, sufrieron muchísimo justamente porque la plata que tenía que ir a pagar el sueldo de la maestra, los bomberos, los policías y las enfermeras, se iba a pagarle, digamos, la fiesta energética a un montón de argentinos que decididamente no necesitábamos subsidio para pagar la energía eléctrica. Entonces, obviamente, te aumentan la tarifa, te pegan en el bolsillo y el beneficio, vos lo vas a empezar a ver de acá a 1 o 2 años, cuando a partir de la reducción del déficit fiscal empiece a bajar la inflación, cuando a partir de la reducción del déficit fiscal empieza a haber plata para pagarle mejores sueldos a las maestras, a los policías, a los bomberos, a los empleados públicos, para hacer inversiones en obra pública, y eso lo vas a ver al cabo de varios años. Tal vez ni siquiera este gobierno termine de ver los beneficios que se producen por haber reducido el déficit fiscal provocado por los subsidios energéticos. Entonces es muy amarga la ecuación y es muy injusto para que se tiene que sentar en un momento a resolver este problema, ¿no? O sea, es como ponerte a dieta, estás gordo, tenés colesterol, estás hecho bolsa, te tenés que poner a dieta y sí, pasás hambre, te aburrís en la fiesta porque no podés comer, y sí, es un embole. Ahora, dentro de 6, 7 meses, 1 año, 2 años, te bajó el colesterol, tenés el corazón mejor, empezás a correr. Lo mismo pasa en este sentido con el tema del problema energético. Estamos pagando, tomándonos el remedio amargo de empezar a pagar lo que la energía vale para pagarlo, para que el que la consume lo pague. Porque, de vuelta, tenemos el concepto errado. Yo entiendo el cómo duele en el bolsillo. Nosotros creemos que porque el Estado subsidia, no lo estamos pagando. El Estado no gana plata. El Estado te saca plata, nos saca plata a todos de los impuestos y la reparte con algún criterio. Por supuesto. ¿Entendés? El criterio fue subsidiar la energía. Y ese subsidio lo recibió un montón de gente que no lo necesitaba. Había gente... ¿Cuántos? ¿Ah? Pero ¿Cuántos? millones. Hoy el 30% de la Argentina, 30% tiene tarifas sociales y paga tarifas aún más bajas que la que se pagaba antes. El resto, el 70%... Estoy cansada de caminar las zonas más humildes de Guaymallén y de Capital y no pueden acceder a la tarifa social por cuestiones meramente burocráticas, como no pueden cambiar la titularidad. Bueno, y otra cosa, es gravísimo, pero eso otra también cosa, enfrentado. hablando de subsidios y después de último entramos en el tema de tarifa social y las cuestiones más técnicas. Por supuesto, el Estado decide a dónde invierte. ¿A dónde gasta? ¿A dónde Desgraciadamente, ¿dónde invierte gasta? o gasta? Son No, concepciones distintas, por pero eso. ¿a dónde pone la plata que recauda? Exactamente. ¿Sí? Hace unos años atrás decidía y se daba una política de universalización del acceso a servicios públicos fundamentales para la vida de los seres humanos. No, ¿sí? está equivocada. ¿Sí? Hoy hay millones de argentinos que tienen que decidir entre comer o calefaccionarse. No. ¿Sí? No es así. Pero por otro lado, no es el así. gobierno nacional decide disminuir o eliminar retenciones a exportaciones de sectores concentrados de la economía donde deja de percibir una enorme cantidad de millones de pesos. Entonces, a algunos sectores les deja que sigan ganando mucho más y a otros sectores empobrecidos, el ciudadano de a pie, el ciudadano que vive en el Pedemonte, el ciudadano que vive en la zona rural de Guaymallén, que no tiene agua potable, que está enganchado a la luz porque si no, no puede pagar la factura de la luz. Y que si tiene la tarifa social,
le cubre un 300%, un 30% de kilowatt. ¿Usted sabe cuál es el consumo promedio de energía que necesita una familia para vivir? Por supuesto que lo sé. ¿Cuál es? Por supuesto ¿Cuál que es? lo sé. Porque no existe una Depende canasta básica energética. No, ¿Cuál está es? equivocado. Son 350 kilovatios hora. Ese es lo es el que consuma. promedio. No, eso es lo que, bueno, sí, obviamente. El promedio de una familia que vive en una ciudad con instalaciones adecuadas y con electrodomésticos adecuados. Pero ahí fuiste al tema, ahí fuiste al punto. Claro, ¿Por qué una pero persona... Pará, escúchame ahora. ¿Por qué una persona que está en el pedemonte, por qué una persona que está fuera de los centros urbanos no tiene acceso, digamos, a los insumos energéticos? ¿Por qué? Porque durante 15 años no se invirtió, se gastó subsidiándole la energía al tipo que vivía en el centro y no se le puso ni luz, ni caño, ni agua, ni cloaca a la gente que no tenía servicio. Y entonces Porque ahora que no tiene ni luz, ni gas, ni cloaca, encima no. le aumentamos el 400%. Emilio, en Es esta discusión perfecta puede entrar ecuación. también la diferencia que se hacía en cuanto a provincias, ¿no? Lo que pagaba una provincia en su momento cuando se conocieron las nuevas tarifas, bueno. se conocían lo que pagaban en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es que ahí de que vuelta vamos ahí, por eso. Estos son temas que hay que entenderlos para opinar. Cuando vos hablás del precio que vos pagás en la factura, tenés dos componentes. El precio de la energía y el VAD, que es el valor agregado de distribución. La gran diferencia que existía entre el Gran Buenos Aires y las diferentes regiones de la provincia era justamente el valor agregado de distribución que estaba brutalmente subsidiado por el Estado Nacional. Justamente las metrópolis más concentradas y más ricas de Argentina eran las que mayor subsidio recibían. Y en detrimento justamente de todas las economías regionales y la gente que no estaba conectada al sistema. El subsidio a la energía, como estaba planteado, era la más brutal injusticia social de los últimos 100 años en la Argentina. Y por eso le sacan el subsidio también a los que menos tienen. No, los que menos tienen tarifa social. No, salga a caminar la calle y le digo que no. 30% me he cansado de encontrar familias que les llegan la favorita 6.000 pesos de luz. Bueno, tengo facturas en el celular, la foto. Dame la foto, No yo recibo la factura. La Una persona que está gastando 6.000 pesos de energía eléctrica está haciendo una barbaridad de consumo. Yo te puedo pasar una tabla diciendo exactamente cuánto tiene que consumir una persona de uso razonable. El problema que teníamos nosotros es que durante 15 años, al no tener precio la energía, la gente gastaba de manera loca y desproporcionada. Una cosa es un ahorro consciente y eso estamos de acuerdo. Entonces, ahora que nos empiezan a poner precios sobre el insumo energético, tenemos el doble efecto, el aumento del precio y la bestialidad que gastábamos. ¿Qué pasa o qué hace ahora, hoy el consumidor? Disculpame, entonces, el 30%, cualquier persona que tenga problemas de desempleo, que gane menos de 2 salarios mínimos, todos ellos tienen acceso a tarifa social. No, si tiene una moto, mayor al año 2010 no le dan la tarifa social. Tiene que entrar por un mecanismo de excepción. Me he dirigido al EPRE para que me informen. Por supuesto. Y porque es a criterio del EPRE por tener una moto. Porque en principio... Por tener una moto. No, disculpame. En principio vos tenés que pagar lo que gastás. Lo que vos no pagás, lo paga otro. Entendamos eso. Lo que vos no pagás de lo que vos consumís, lo está pagando otra persona. Entonces lo justo es que cada uno pague lo que consume y aquel que necesita ayuda, el Estado lo subsidia. Y el caso excepcional de la persona que por algún motivo a la N no es titular de la cuenta, que vaya que cambie la titularidad, que la cambie. No la pueden cambiar. Sí la pueden cambiar. Bueno. Si vos tenés un contrato de alquiler, tenés tu documento y tenés los cosas, vas y tenés eso social. ¿Qué respuesta le damos hoy? Que las zonas más humildes no tienen contrato de alquiler. No tienen un comodato porque no tienen para ir a sellar a rentas. Entonces, tienen instalaciones precarias, electrodomésticos precarios, no tienen gas natural. El tarifazo afecta a los sectores más vulnerables. Pero fantástico. Bueno, entonces, ahí ¿le parece bien? No me chicané. Entonces, para salvar esas 5, 10, 15 personas a las cuales le podés... No son 110, 15. Te estoy hablando proporcionalmente. Para salvar esas 10 personas que pueden llegar a tener un problema, le subsidiaste la energía al resto del 90% de la gente, que es lo que se hacía antes. Entonces, esos casos excepcionales, existen los mecanismos en el Estado, y si no los conocés, andá a Casa de Gobierno que te lo van a indicar, donde vos tenés contingencias sociales
Yo los mando a la gente de contingencia social a ver los casos donde hay facturas desproporcionadas o gente que se van con un bolsón de mercadería en contingencia social. Se van con un bolsón de mercadería. Bueno, sí, he trabajado en contingencia social. En que en el caso Hasta hace del 2 aumento de las tarifas, el Estado puede brindar, por ejemplo, esto de las tarifas sociales. La respuesta es que se dé. Es restrictiva, ¿sí? Es restrictiva y no el tema tiene en es- cuenta el consumo promedio energético en una familia que no tiene acceso a gas natural. Bien, quienes nos estén si lo escuchando tiene y en cuenta. estén Bueno, en pero esta ahí está el situación, punto. Para. Emilio, la ¿Por respuesta qué es no esta. tenés acceso al gas natural? Porque durante 15 años no se invirtió en los sistemas de distribución. Bien, ¿Por hoy qué? una Porque persona en las esta distribu- situación, Y ahora Emilio, los castigamos. ¿a dónde tiene No, que ir? los castigamos. Una persona en esta situación, ¿a dónde tiene que ir? En el que se encuentre en este momento con ese tipo de tarifas y sea una persona que no cuente con el dinero para poder... Básicamente te digo, te lo dan en automático la No. tarifa social. Vos, el ANSES te revisa cuánto es lo que vos ganás, qué es lo que tenés declarado, todo, y te lo dan en automático la tarifa social. Bien. ¿Qué caso se puede dar? Que yo lo he recibido y he asistido a gente. Una persona que alquila una casa que no tiene su documento no tiene el documento de alquiler, que el dueño de la casa no califica para tarifa social y el que la alquila tiene un problema, lo que tiene que hacer es cambiar la titularidad del alquiler. O sea, tenemos que ordenar las cosas. No podemos Por seguir supuesto. subsidiando a diestra y Nos hemos siniestra. cansado de asesorar a los usuarios que hagan el Perfecto. cambio de titularidad y les hemos Exactamente. tenido que acompañar Está perfecto. porque desde DEMSA, digamos, se niegan a hacer los cambios de titularidad y se No se cansan de puede poner, negar, sí, no se se cansan puede de negar. ponerles trabas, se Poné la cansan, denuncia. se cansan de Ahí, ponerles trabas. vos que trabajás con una ONG de protección de los usuarios, metele la denuncia. Sí, es lo que metele la estamos denuncia. Tenés que denunciarlo en el EPRE. Esa función que el Estado muchas veces no llega, es fundamental que nos ayude. Pero así todo, subsecretario, le digo, los 300 kilowatts de la tarifa social no cubren ni un cuarto de los gastos energéticos que tienen las familias más vulnerables. Bueno, Y pues, son para muchas. ponerlo en paralelo, Y son porque obviamente muchas. el tema se desvió, digo, en cuanto al aumento del combustible, Sí. no hay una tarifa social. No, en ese no momento ahí el consumidor queda desprotegido desde ese punto. Yo quería preguntarle a Gisela, en ese sentido, por lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, en el caso de que no funcionara el tema de la liberación de los precios, ¿qué pueden hacer las personas desde la ONG para acceder a una ayuda, digamos, en cuanto a los precios? Que lo hablamos En cuanto al combustible. a los combustibles, porque ¿Cuál hemos es hablado el de gobierno? se fue El gobierno el tema, nacional. digamos, se fue el tema, nos debíamos y está perfecto porque está relacionado, pero digo, si una persona no puede, quizás tiene otros medios no tiene otros medios para transportarse, necesita, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede acudir a la ONG? Nada, porque el gobierno nacional ha creado un marco legal que facilita, digamos, que los precios se liberen y queden atados a los precios internacionales y se garanticen las ganancias de las empresas en una desprotección No se garantiza, generalizada de los usuarios. No, al contrario. El autoabastecimiento de los hidrocarburos, la explotación y la distribución, por ley, en el 2012, cuando se restatiza a YPF, es un bien de interés público nacional y debe fomentar el desarrollo económico y la equidad social. ¿Ustedes creen que librar los precios al libre juego de la oferta y la demanda en una oferta que es oligopólica, donde no hay una competencia leal, hay una relación desigual entre las dos partes, va a ser justa y va a ser razonable? Es el Estado el que debe intervenir y debe regular en defensa de los que menos tienen, sin negar la rentabilidad que deben tener las empresas. Cerramos cortito, ¿puede ser? Déjame Por favor, dos me palabras. matan. Bueno, pero nos batemos juntos. Dos cositas. Vos fijate una cosa, vos me estabas hablando de garantizar la rentabilidad de las empresas. Justamente al eliminar el precio del Pero barril no de en petróleo. desmedro de los consumidores. Al eliminar el precio del barril de petróleo, lo que hiciste justamente es que las empresas tengan que salir a competir con el precio. Antes vos le garantizabas un precio de $70, que era 20-25% por encima del mercado internacional. O sea, las medidas que tomaste justamente están hechas para que las empresas tengan que ajustarse el pantalón y ser competitivas y producir a los precios que tienen que producir. Ya no se les garantiza nada a nadie. Bueno, así vamos a cerrar, les agradecemos. No hablamos mucho, me encargué de escucharlo, sinceramente, en la realidad. Nosotros mañana vamos a tener la oportunidad de volver a... No, al contrario, ¿sabés qué te voy a decir? Que te agradecemos muchísimo que hayas venido, que te prestes a discutir, que a vos, Gisela, también, que estas discusiones se den. Digo, que vos estés ocupando el lugar que estás ocupando ahora,
es circunstancial quizás, ¿no? Sos un ciudadano más y está buenísimo que nos demos este tipo de respuestas, que nos prestemos a este tipo de debates, y para mí estuvo buenísimo que nosotros no habláramos también, ¿no? Me parece que es el propósito a veces del programa. Así que, Emilio, muchísimas gracias por haber estado acá. Gisela, muchísimas gracias por haber estado aquí también. Agradezco a Coxis por la ropa, y a ustedes, chicos, que nos vemos mañana a las 19 horas. Como si no hubiésemos venido hoy. Como si no hubiésemos venido, tal cual. Pero está buenísimo que se den estos debates. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Chau, chau.